Buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta presentación del libro Primera Línea, Crónicas y Poemas escritos por personal de salud, que publicó la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, en donde participaron la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Facultad de Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y, por supuesto, nuestra Facultad de Medicina. Nos acompañan esta tarde la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, el doctor Orlando Mondragón, profesor del taller de poesía, cuyos frutos aparecen en este libro, y el doctor Alfredo Estrada Avilés, profesor de la Facultad de Medicina y uno de los autores de este libro. Saludamos afectuosamente al doctor Miguel Otero Zúñiga, profesor de nuestra facultad, también autor de este libro, quien no ha podido acompañarnos ya que se encuentra en estos momentos laborando en clínica. A continuación, cederemos la palabra a nuestro director, el doctor Germán Fajardo. Muchas gracias. Un gran gusto poder estar con todos ustedes en la presentación de este libro, Primera Línea, Crónicas y Poemas escritos por personal de la salud. Saludo con mucho gusto a la maestra Anel Pérez, directora general de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Anel, y muchas felicidades por el trabajo que viene realizando al frente de esta dirección general. Saludo con mucho gusto también, por supuesto, a Alfredo Estrada Avilés, al doctor Alfredo Estrada Avilés y al doctor Orlando Mondragón, quienes participaron activamente en este libro que hoy nos convoca. Particularmente, y aunque hoy no está en esta presentación, también saludo y felicito a Leonardo Tarifeño, uno de los motores de este importante libro que hoy tenemos la oportunidad de platicar sobre él. Debo también, a nombre de funcionarios, directoras y directores de la Universidad Nacional, agradecer su participación, su cooperación en el libro. Y de manera muy sentida y particular, agradecemos a la doctora María del Coro Arismendi, directora de la FES Iztacala, a la doctora Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, a la maestra Rosa Marily Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y a la maestra Carmen Casarrita, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y por supuesto a Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de nuestra universidad. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, momentos inéditos, situaciones bien difíciles, bien complejas, bien diferentes a lo que veníamos viviendo durante tantos años. Sin embargo, estos ya 18 meses que tenemos con la pandemia, al menos en nuestro país, un poco más en el mundo, por supuesto, tenemos una nueva realidad, tenemos una nueva manera de vivir, de convivir, de trabajar, de estudiar, de divertirnos, y todo esto lo hacemos en el mismo espacio. Un espacio que antes utilizábamos como casa, como hogar, se ha convertido también en nuestro sitio de trabajo y también se ha convertido en nuestro sitio de esparcimiento. Y aquí hacemos todo con quienes nos rodean. El libro tiene una importancia singular. Las expresiones que se tienen sobre lo que estamos viviendo, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista artístico, del punto de vista cultural, han sido varias, con canciones, con música, con arte, con pintura, con escultura, y por supuesto ahora también con este libro, con literatura, con textos, con poesía, hecha por quienes han estado en el frente de batalla, quienes han estado en el momento de la atención
del paciente con coronavirus en el sistema de salud, cualquiera que este sea. Y no solo por médicos, si bien en el libro participan médicos, psiquiatras particularmente, pero también enfermeras, también ingenieros, también licenciados. Es un libro, digamos, que tiene un enfoque de diferentes ángulos a través de la literatura. Y es al final el libro, con estas vivencias, con estas experiencias, a través del blanco y negro de las letras, es un homenaje a todos quienes han participado en esta pandemia en la atención de los pacientes. No nos cansaremos, nunca será suficiente todo el reconocimiento, todo el agradecimiento que como mexicanos les tenemos a quienes en muchos casos desgraciadamente han entregado su vida por salvar la nuestra. Felicito vehementemente a quienes han hecho y formado este libro nuevamente, y estoy seguro que tendrá no solo una gran difusión, sino una gran aceptación por la sensibilidad, por la calidad que él tiene. Muchas felicidades y enhorabuena. Las palabras del doctor Germán Fajardo. Gracias. Escucharemos en primer término los comentarios de la maestra Anel Pérez. Muchísimas gracias, Leonora. Te agradezco mucho la invitación. Quiero, antes que nada, felicitar a la Facultad de Medicina por la organización ya de una 6ª feria del libro de la salud, así que nos da mucho gusto poder, desde literatura, pues estar presente en una feria con esos objetos que nos habitan todos los días y para los que trabajamos todo el tiempo, que son los libros, pero también para sus lectores. Así que muchísimas gracias por la invitación. Felicidades al doctor Fajardo por la organización de esta feria y gracias a ustedes por la invitación a un libro que nos interesa mucho compartir con ustedes porque tiene en el título una de las primeros vínculos que nos unen tanto a la Facultad de Medicina como a literatura, y me refiero a el título del propio libro, Primera Línea. Primera línea es, para entenderlo de alguna manera, esta manera en la que hemos entendido a los médicos y personal de salud, incluyendo psicólogos, psiquiatras y demás, que han estado ahí enfrente de todo el esquema que nos tiene en una humanidad encerrada y enferma por un virus que milimétrico es la mayor amenaza de toda la humanidad en estos últimos 15, 18 meses. Pero primera línea es también la manera en la que decimos la primera línea creativa en un texto. La primera línea es quizá una de las más difíciles, según varios escritores y escritoras, que indican cómo iniciar un texto. Y este libro justamente aborda estas dos maneras de hablar de lo que implica una primera línea. Por una parte, el primer frente en el que están todos estos personajes vinculados a la UNAM, ahora voy a hablar un poco de ellos, en el terreno de los hospitales y de los servicios médicos y quizá también de algunos domicilios particulares en donde este virus ataca, fulmina, amenaza. Y por otra parte, también las primeras líneas de estos mismos personas, estas mismas personajes que son médicos, que son psicólogos, que son trabajadores sociales y demás, pero que también ahora y aquí en este libro son autores. Así que el subtítulo del libro nos dice ya una herramienta también para entender el libro, Crónicas y poemas escritos por personal de salud. Evidentemente, todo el año 2020 estuvimos tratando de toda la universidad vincularnos en La UNAM Responde y en La UNAM No Para, y todos hicimos o tratamos de hacer programas que pudieran acompañar a todas estas soledades humanas que desde casa podíamos tener que modificar nuestras maneras de trabajar, de educarnos, de socializar, de hacer ejercicio, de alimentarnos, ¿no? Y lo que nos interesó en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura es, evidentemente, fomentar las experiencias de la cultura escrita en comunidades universitarias que directamente estuvieran involucradas en la atención de la crisis por el COVID. Evidentemente, en literatura no tenemos un vínculo directo con esto, pero nos parecía importantísimo convocar a dos talleres, uno de crónica, guiado por nuestro querido Leonardo Tarifeño, periodista y escritor,
y otro de poesía, conducido por Orlando Mondragón, que tengo el enorme gusto de que esté aquí con nosotros, psiquiatra y poeta, una combinación rara de encontrar. Y estos espacios, estos 2 talleres, fueron una oferta para los estudiantes y académicos del sector de salud por distintas dependencias. Ya nombramos a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la FES Iztacala, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología y Trabajo Social. Este congregado de personas que estuvieron ahí frente al COVID, estuvieron también en nuestros talleres, unos talleres muy sui generis porque con muy poca frecuencia tenemos público que está vestido de bata, con todos los instrumentos de protección que tenían que dar quienes estaban ahí directamente tomando a veces el taller en un pasillo, en una sala de espera de una clínica, y se trabajó con estos talleres para lograr una compilación. Estos textos producidos y trabajos de esos talleres son justamente lo que nos convoca hoy, este libro, que se divide en 2 apartados. Uno, evidentemente, dedicado al producto de uno de los talleres, que es el de crónica, que incluye 14 autores, los presenta Leonardo Tarifeño, y el apartado de poesía incluye poemas de 6 participantes, con una introducción, evidentemente, del tallerista Orlando Mondragón. Me parece muy interesante, bueno, desde luego el tema del libro es la experiencia personal, no institucional, sino de humano a humano. ¿Cuál fue la experiencia de estos participantes como esta parte implicada de distintos frentes en esta atención a la COVID? Y presentan los textos en los que narran su propia vivencia, incluso a veces sus propios contagios en el lugar del trabajo y la falta de apoyo en algunos casos, como en el de Carta a México que no quiere ver, del ingeniero biomédico Abraham Alonso. En otros terrenos, por ejemplo, están también las peripecias de alguien a quien la emergencia sanitaria sorprende en un congreso fuera del país, como en el caso de A la Distancia, de la maestra en física médica Margarita López, o la dificilísima despedida de pacientes que fallecen sin poder siquiera decir adiós o sentir el contacto de una mano cubierta por látex, un texto muy conmovedor de el aprendizaje de las paradojas de la entonces pasante de enfermería Mariana Sandoval, o el texto En el infierno de los vivos de la también pasante de enfermería Noemí García Serrano, quien además relata de la dificultad de vivir aislada de su familia en un hotel, con el objeto, por supuesto, de no contagiarse y cuidar a toda la población que tiene a su responsabilidad. Hay un texto muy conmovedor sobre el maltrato y la violencia doméstica, la violencia de género, incrementada por la cuarentena, que es uno de los esquemas que más han dolido como efecto social de esta cuarentena. Lo narra en El precio de la vida, la enfermera Verónica Flores Romero, y otras experiencias abordadas por profesionales de la salud con las herramientas periodísticas y literarias de la crónica. Por la segunda parte del libro, la médica Citlali Ramos y también las licenciadas en enfermería Maricruz Solís o Stephanie García, o los médicos Miguel Otero y Alfredo Estrada, que también me encanta que esté aquí con nosotros, hicieron este taller de poesía con Orlando y la trabajadora social Teresa Atilano. Interpretan también y transmiten al lector por medio de la poesía sus experiencias más íntimas en el campo de una fórmula estética que es la poesía, a la que muchas veces se le tiene miedo, pero que acaba por ser una herramienta fundamental para poder expresar emociones, ¿no? En cuanto a la parte gráfica, y si me regalan por favor por ahí el PowerPoint que quisiera yo compartir, nada más para que vean algunos de los gráficos. Me interesa mucho que vean que nuestra decisión editorial fue muy interesante por invitar a la ilustradora Jimena Estíbaliz, que de la mano de nuestra diseñadora editorial, que fue Rocío Mireles, quien hicieron, creo, un trabajo espléndido, acompañan los textos con ilustraciones realizadas ex profeso por ella, por la artista Jimena Estíbaliz Carranza, y me gusta mucho cómo fue interpretando y recreando estos medios tonos de negro, que nos implica evidentemente un acercamiento, bueno, a la tinta habitual, pero también al significado del negro, y el verde, que fue como este color emblemático con el que empezamos a conocer el virus. Y cada una de las crónicas y los poemas fueron ilustrados y se les confirió, digamos, una personalidad propia
en la conjunción de imagen y palabra. Así que creo que esto es lo que yo quería compartir. Juan Carlos, si quieres podemos pasar las otras láminas, nada más para que nuestros lectores se den una idea de cómo va. Estas son las ilustraciones a las que me refería. Cada una dice algo del texto, si quieres pasamos a la siguiente. Exacto. Y este panorama de virus, como lo ven, estas rayitas que están por todos lados, nos llevan también a esta coronita con el que conocimos incluso la figura de este virus que milimétrica, microscópicamente, nanotecnológicamente, no sé cómo se diga la palabra, nos refirió. Ya, gracias, Juan Carlos, con esto. Así que bueno, yo lo que quiero es decir que este trabajo es una muestra más de cómo la literatura es una compañía y cómo la escritura es una forma de liberar emociones, de liberar experiencias, pero sobre todo este libro aporta a la memoria de un periodo de crisis humanitaria en la que estamos viviendo, en donde sin duda este personal médico ha sido uno de los más afectados, no solo en su agotamiento profesional, sino en lo que le toca al corazón. Los médicos son los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, las personas de enfermería, son humanos que contactan con las emociones de sus pacientes. No olvidemos nunca, ¿no?, que estamos hablando de personas conectadas por una enfermedad, en este caso por un virus, y sin duda la escritura en este caso fue el vínculo y el puente que nos lleva a poder conocerles. Así que yo felicito muchísimo a todas las autoras y autores que participan en este libro. Por cierto, otro acierto editorial es que al final aparecen las biografías con una pequeña fotografía de cada uno de los participantes, en donde está desde luego Orlando y donde está Alfredo, a quien nos interesa mucho escuchar. Así que yo me quedo hasta aquí con un agradecimiento a todas las entidades que han participado. Si me lo permiten, quiero agradecer especialmente a Ken Oyama, nuestro secretario de Desarrollo Institucional, por todo el interés y apoyo que le dio a la edición y materialización de este libro. Desde luego a los talleristas, Orlando, muchas gracias a ti y a Leonardo, que llevaron a gente de la mano, a quizá la primera experiencia de escritores que habían tenido en su vida, y a todas las instancias que se involucraron con mucho compromiso y con la responsabilidad que siempre implica, como empecé diciendo, que la UNAM responde y que la UNAM continúa. Así que este virus también nos trae cosas buenas como estos libros, y yo les invito desde luego a todas y a todos a conocerlo y a leerlo para que contactemos con esto que acabo de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Anel. Agradecemos tus reflexiones, tus comentarios, y como bien señalas, está con nosotros el doctor Orlando Mondragón, quien tuvo la labor de conducir a buen puerto esta travesía que llamamos particularmente la poesía. Por favor, doctor Orlando Mondragón, si nos acompañas con tus comentarios, por favor. Gracias. Hola, Leonora, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias, Anel. Me da mucho gusto estar aquí también con el doctor Fajardo, el doctor Alfredo, que pues han hecho un esfuerzo monumental por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y claro, este libro, Primera Línea, nace de la voluntad de la Dirección del Fomento a la Lectura, de la Facultad de Medicina, de Enfermería y otras carreras afines a la salud, por mantener un testimonio vivo de lo que significó la pandemia, ¿no? Y me refiero a un testimonio vivo por aquellos que estuvieron frente a los hospitales, a la atención de la salud, y que de alguna manera estuvieron más expuestos a todas estas vivencias humanas que ocurrieron alrededor de este virus que nos sorprendió a todos. Como mencionaba Anel, Primera Línea justamente viene de este afán de los principales actores en la pandemia, pero también de la primer acercamiento para algunos hacia la literatura, ¿no? Muchos de los talleristas que estuvieron en el taller de poesía que estuvo a mi cargo, era la primera vez que tenían un acercamiento tan íntimo con la palabra poética especialmente, y
fue naciendo a partir de ahí su amor a la palabra escrita, a la palabra poética, y también nos hablaba como de cierta sensibilidad a través, para canalizar a sus experiencias. Es una edición bellísima, vale mucho, mucho la pena, sobre todo porque nos encontramos historias tan profundas, historias íntimas, como nos platicaba Anel en el taller de crónica, y también porque por el mismo esfuerzo que pusieron los talleristas para poder expresarse a través de la literatura, ¿no? En el caso al menos del taller de la poesía, la idea no fue crear poetas, crear escritores, sino nada más darle los instrumentos al personal, a los alumnos, los instrumentos, las herramientas retóricas, para que ellos pudieran expresarse a través de ellos, que ya todo lo que estuvieron encerrando de manera emocional pudiera ser canalizado a través de la poesía. Este taller, cabe mencionar que fue realizado durante los primeros meses de la pandemia, fue más o menos alrededor del mes de octubre. Entonces, muchos de los talleristas estaban, pues sí, con un síndrome burnout, con la incertidumbre todavía de no saber muy bien cuál era la historia natural de la enfermedad, ni cuándo llegarían las vacunas, ¿no? Entonces llega en un momento muy álgido de la pandemia, y es cuando ellos tienen la oportunidad de expresarse, y qué mejor manera a través de la literatura. Por eso creo que es muy importante este libro como parte de los testimonios de estos alumnos, ya que la pandemia pues vino a modificar muchas maneras en que realizamos nuestra cotidianidad, pero también nuestros vínculos afectivos, y en el caso de los trabajadores de la salud también vino a modificar cómo nos relacionamos con nuestros propios pacientes, con los usuarios de estos servicios, donde antes se podía ofrecer una mano, una charla, tenía que restringirse al contacto de unos guantes, de una careta, de todo este equipo de protección que también se reflejan en los poemas productos del taller. Entonces creo que la poesía funciona en este caso y como una especie de herramienta de catarsis, ¿no? Que es el vínculo con aquellos poemas, aquella literatura que se ha escrito desde los inicios de la humanidad, desde la Ilíada hasta nuestros tiempos, y justamente la palabra es como la punta de la aguja que nos ayuda a dar paso a la sustancia sanadora. Y bueno, pues solamente queda la invitación a leer este libro, este gran trabajo editorial. Agradecerle a Anel Pérez por su invitación a dar este taller, a la Dirección de Fomento a la Lectura y también a la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, estimado doctor Orlando Mondragón. Agradecemos de verdad tu participación. A continuación, sí, nos gustaría finalmente escuchar los comentarios, las palabras, la experiencia que tuvo uno de nuestros autores, el doctor Alfredo Estrada Avilés. Adelante, por favor, doctor. Gracias, buenos días. Pues, ¿qué puedo decir, verdad? La experiencia fue muy agradable, sobre todo porque me dio la oportunidad de expresar de una forma alejada, un tanto alejada de los términos coloquialmente utilizados en la medicina, pues una emoción y una expresión de sentimientos que nos ha ido marcando este fenómeno mundial, ¿verdad? Esta pandemia, pues ha movido de manera muy significativa la parte emocional de todos los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, pues la poesía es una expresión que nos permite hacer una canalización, una manifestación de este componente emocional. Y finalmente, bueno, pues
darle una cuestión un tanto estética, ¿no? Sería como el hecho de buscar algo bello, ¿verdad? De algo que pudiera ser generador de miedo, de temor, de angustia, ¿verdad? Fue una experiencia muy, muy agradable. Yo ya había tenido algunos acercamientos con la literatura, ¿verdad? Y particularmente con la poesía. Lo había dejado por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Y por algunos comentarios negativos que me hicieron. Pero bueno, en este taller se nos permitió de manera muy espontánea, ¿verdad? Y con mucho entusiasmo, con muchos aplausos, ¿verdad? Por parte de nuestro profesor, el volver a tomar confianza, el poder volver a expresar el componente emocional y el dejar fluir todo esto que nos estaba quedando guardado muy en el interior y que pudiera ser un reflejo de lo que vivimos como seres humanos y de lo que podríamos en un momento determinado manejar y modificar, ¿verdad? En cuanto a como un desahogo, ¿verdad? Que ahora ha sido tan necesario. Pues básicamente sería lo que yo quisiera transmitirles, ¿verdad? Ojalá y también se animen a leer el libro, ¿verdad? Yo pues conocí la parte del taller, ¿no? La parte en la que trabajamos, ¿verdad? En la parte poética, pero bueno, leer las crónicas, los relatos que son sumamente atractivos, ¿verdad? Llegan a ser demasiado, ¿cómo les diré? Muy atrapantes, ¿verdad? Y atrayentes para el lector. Y bueno, pues es un esfuerzo que gracias a todo el apoyo de la maquinaria institucional de la universidad, pues ponemos a consideración y al alcance del público, ¿verdad? Pues gracias y eso sería todo lo que yo quería comentar. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Estrada Vilés, por tus comentarios, por toda la experiencia que tuviste en este taller. Y como invitación a la lectura de este libro, Primera Línea, vamos a leer unos pequeños fragmentos. En el caso de Orlando va a ser una selección de un poema y haré lo propio también con una parte de crónica. Orlando, te doy la palabra para que por favor nos compartas un poema que vas a leer. Muchas gracias, Anel. Voy a leer un texto de María Teresa Atilano, quien es trabajadora social. Aún con la ciudad vacía, los días parecen llenos de ruido y desconcierto. Siento como algo se aproxima. Es entonces cuando el miedo no es una palabra sin sentido. Al salir, verifico la careta, el deseo de protección. Mi realidad pasa desapercibida. Cumplo mi función como un autómata. La muerte preparó su entrada a través del viento. Perdimos el rostro y nuestros cuerpos se pintaron azules. Ya no se usa despedirse. Soy como esos cuerpos sin ataúd. Las pesadillas me visitan y dejan su desorden. Hoy me encontré en los vestidores, con los ojos mojando el cubrebocas. Hoy me encontré y llorando no pude llevarme las manos a la cara. Muchas gracias, Orlando. Es un poema hermosísimo y conmovedor. Voy a leer yo un fragmento de El precio de la vida de Verónica Flores Romero. Es un fragmento, así que solamente diré que viene hablando de una situación complicada que ve en la casa en donde está atendiendo. Al regresar de la habitación, vi que la señora ayudaba a su marido en el baño mientras él no dejaba de reprenderla por haberse dormido. Cuando volvieron, me acerqué para colocar mejor el suero y aproveché para disculparme ante el paciente por no haber estado ahí justo cuando él necesitaba ir al baño. Está bien, no se preocupe, me contestó. Para eso está mi mujer. Para eso le doy un plato de comida. La visto y la calzo. Poco a poco empezó a llamarme doctora. Voy a saltarme un pequeño fragmento hasta donde está una tercera noche en que la señora ya no quiere dormir. Continúo.
Y como nos quedamos juntas, al rato comenzamos a platicar de tonterías. Cuando sentí que ya me había ganado su confianza, me atreví a preguntarle por qué dejaba que el señor la maltratara. Lo soporto por mis hijos y porque no tengo a dónde ir. Mis hijos no me apoyan y han decidido, si yo decido dejarlo, estoy sola. Y de pronto me contó que él la humillaba, la amenazaba, a veces hasta la golpeaba o la violaba. Al amanecer, cuando salí de casa, la señora me tomó del brazo y en voz baja me pidió que no dijera nada. No se preocupe, por supuesto no le voy a decir nada a nadie, respondí. La verdad es que salí de aquella casa con 1000 cosas en la cabeza y sin saber qué hacer. Lo que me pareció más prudente fue dejar de atender a ese paciente para ya no involucrarme, pero todavía me quedaba una última noche. Ese día fui, hice lo que tenía que hacer y me quedé como correspondía. Por suerte, todo parecía indicar que el señor se recuperaba rápidamente. Durante la noche, la señora me comentó que habían encontrado a otro médico y que llegaría al amanecer. Mi excusa entonces fue que yo ya no tenía equipo para entrar a verlo. La verdad era que yo no quería ser testigo de maltratos que sufría esa pobre mujer. Y cuando terminé de explicarle mi situación, la señora me respondió, por favor, no me hagas esto, no me dejes sola. Yo no voy a saber qué hacer con él y se va a enojar conmigo. Una vez más, no supe qué decir. La señora realmente estaba preocupada por la posibilidad de quedarse sola con su marido. Se hizo un silencio y no hablamos más del tema. Esto es solamente un fragmento, tanto de una de las crónicas como uno de los poemas que incluye este maravilloso libro que les invitamos a leer, Primera Línea, Crónicas y Poemas escritos por personal de salud. Este taller. Es así como damos por terminada la presentación de este libro, Primera Línea, Crónicas y Poemas escritos por personal de salud. Y, por supuesto, agradecemos la participación de nuestros distinguidos invitados, la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, por supuesto, al doctor Germán Fajardo por su participación, a nuestros autores, participantes de este libro, y al doctor Orlando Mondragón. A todos ustedes por su presencia. Los invitamos a que nos sigan acompañando en las actividades de esta 6ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Buenas tardes. Muchas gracias.